¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con los problemitas de resolviendo en clase. El problema número 6 dice, determina el valor de x de acuerdo al gráfico. Te piden calcular la longitud del segmento DC. Ahí va x. Luego te mencionan, AC es igual a 6, D es igual a 8. Muchachos, empecemos realizando lo siguiente. Mira, vamos a colocar un angulito alfa por acá. Alfa 90, vamos a ponerle por acá, beta. Alfa 90 beta. Beta 90, ¿estás tú de acuerdo que ese angulito cuánto tendría que ser? Alfa. ¿Por qué, profe? Porque en el triángulo rectángulo ACB, la suma de estos dos ángulos agudos, ¿cuánto debe dar? 90. Quiere decir que como todo este ángulo vale 90, ¿cuánto le falta a beta para hacer 90? Obviamente que su complemento, y sería alfa. Recapitulemos, alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90, te pregunto, ¿ese angulito qué tendría que ser? Beta. Profe, ¿para qué hice todo eso? Observa. Este triángulo que estoy pintando por acá y este triangulito que estoy pintando por acá. ¿Qué cosa veo ahí, profe? Observa alfa 2 rayitas beta. Por la derecha, alfa 2 rayitas beta. Muchachos, ángulo lado ángulo, ángulo lado ángulo. Yo puedo afirmar que esos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Digo entonces, el triángulo rectángulo ABC es congruente con el triángulo rectángulo BED. Por el caso, ala. Ángulo, lado, ángulo. Muchachos, entonces yo afirmo lo siguiente, mira, por acá digo, a beta en el triángulo de la izquierda, ¿quién se le pone? 6. Por lo tanto, aquí a beta también, ¿quién se le tiene que poner? 6. Quiere decir que la longitud del segmento BD tiene que ser igual a 6. Colocamos por acá. Longitud de BD. Esto tiene que ser igual a 6. Listo. Ahora, muchachos, continuemos. Observa por acá. Aquí a alfa, ¿quién se le opone? 8. Por lo tanto, aquí a alfa también, ¿quién se le debe poner? 8. Quiere decir que la longitud de BC tiene que ser 8. Colocamos por acá. Longitud de BC, todo esto tiene que ser igual a 8. Colocamos por acá 8. Entonces digo lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que todo esto que vale 8... también la suma de quién? 6 más x, ¿sí o no? Entonces digo lo siguiente, que la suma de x más 6 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 8. Por lo tanto, 6 pasa a restar, tu respuesta, x es igual a 2 unidades. Ahí está, muchachos, problemita número 6. Pasamos a ver el problema número 7 y dice calcular el valor de x en la figura. Jóvenes, quiero que observes lo siguiente. B, ¿cuánto vale? Puntito. S también, ¿cuánto vale? Puntito. Observas que tienes dos triángulos rectángulos, muchachos. Similar al problema anterior. Colocas por acá que este angulito sea alfa. Alfa 90, por acá tendría que ir beta. Muchachos, ahora observa. Beta 90, necesariamente este ángulo que tendría que ser alfa. Alfa 90, ese angulito que está por acá, eso tiene que ser beta. Muchachos, observa el triángulo rectángulo de la izquierda, el triángulo rectángulo BEA. Alfa, puntito beta. Ahora el triángulo rectángulo de la derecha, triángulo rectángulo CD. Alfa, puntito beta. Muchachos, ¿esos triángulos son congruentes, sí o no? Estos triangulitos que estoy pintando son congruentes por el caso ala, ángulo, lado, ángulo. Digo entonces lo siguiente. Triángulo rectángulo BEA congruente al triángulo rectángulo CD por el caso ala, ángulo, lado, ángulo. Mira, te pregunto lo siguiente. Por aquí, en el triángulo rectángulo de la derecha, ¿a alfa quién se le pone? 9. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo de la izquierda, ¿a alfa quién se le debe poner? 9. Colocamos entonces la longitud del segmento AE, eso tiene que ser 9. Colocamos por acá. La longitud de AE tiene que ser 9. Listo. Muchachos, observa lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que por aquí, en el triángulo rectángulo de la izquierda, a beta ¿quién se le pone? X. Por lo tanto, en el triángulo rectángulo de la derecha, a beta también ¿quién se le debe poner? También se le tiene que poner X. Y miren, muchachos, lo bonito de esto es que la suma de X más 9, ¿a quién tiene que ser igual? A 14. Colocas X más 9 es igual a 14, por lo tanto el valor de X tiene que ser igual a 5. Ahí está, muchachos, problemita número 7.
A ver, jóvenes, problema número 8 dice lo siguiente. Encuentra el valor de x si AB es igual a CD. Quiere decir que si AB vale 2 rayitas, CD también ¿cuánto vale? 2 rayitas. Muchachos, quiero que te enfoques en este triangulito. Mira, en el triángulo BDE. ¿Estás tú de acuerdo que por ser un triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180? 80 más 20, eso te da 100. ¿Cuánto debe ser este angulito? Correcto, 80 grados, ¿no? Para que al final los tres, ¿cuántos sumen? 180. Si ese triangulito observa sus tres ángulos internos, 80, 20 y 80. Si tiene ángulos iguales, también tiene dos lados iguales. Lados correspondientes también tienen que ser iguales. Quiere decir que si BD vale puntito, DE también ¿qué tiene que ser? Puntito. Es un triángulo isósceles. Profe, ¿de qué me ayuda? Mire, hijo, observa. 2 rayitas X puntito. 2 rayitas puntito. Sería genial si es que este angulito fuera X, ¿sí o no? Ya tengo un caso de congruencia. Muchachos, te pregunto, ¿tú estás de acuerdo que la suma de dos ángulos internos, qué cosa te debe dar? El externo. X más 20 te debe resultar X más 20, ¿sí o no? La suma de los dos ángulos. Pero ya tienes 20, ¿cuánto te falta? Ah, profe, me falta X. Colócalo. Ahora sí, de lleno, enfócate esos triangulitos que estoy pintando. Mira, este triangulito de acá, el triángulo ABD y el triángulo CDE. Ya tenemos lo que queríamos. Mira, por acá, 2 rayitas X puntito, 2 rayitas X puntito, triángulos congruentes. Entonces yo puedo afirmar y digo lo siguiente. Chicos, frente a 20, ¿quién está? ¿Puntito, sí o no? Este angulito que está por acá, frente a él, ¿quién está? Puntito. Quiere decir que necesariamente ese angulito, ¿qué cosa es? 20 grados. Entonces recapitulemos. Tenemos que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDE por el caso lado, ángulo, lado. Luego, enfócate en el triangulito DEC. ¿Estás de acuerdo que la suma de estos dos ángulos internos te debe dar el externo? Quiere decir, X más 20, eso tiene que ser igual a 80, por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 60 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 8. Muchachos, problema número 9 dice, calcula el valor de X si AB es igual a ED. Quiere decir que si AB vale puntito, ED también ¿cuánto tendría que ser? Puntito. Listo, muchachos. Quiero que observes estos triángulos. El triángulo ABE. Observa este triangulito que estoy pintando. Y también observa este triangulito EDC. En el triangulito EDC que está por acá. Profe, ¿qué cosa observo de ahí? De esos dos triángulos. Mira. Alfa puntito 70. Ángulo, lado, ángulo. Y ahora por acá. Alfa puntito 70. Ángulo, lado, ángulo. ¿Estás de acuerdo que esos triángulos son congruentes, sí o no? Entonces, digo lo siguiente. Triángulo ABE es congruente al triángulo EDC por el caso ala, por el caso ángulo, lado, ángulo. De manera que, aquí a 70, si se le opone culebrita, aquí a 70 también, ¿quién se le tiene que poner? Culebrita. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que en el triángulo BC, dos de sus lados son iguales? Quiere decir que es un triángulo isósceles. Si esto es culebrita y esto es culebrita, si esto es X, este angulito, ¿cuánto tendría que ser? X. Listo. Muchachos, si yo obtengo el tercer angulito, suma de ángulos internos y se acabó el problema. Mira, ¿están de acuerdo con el problema anterior? La suma de dos internos te da el ángulo externo, ¿sí o no? Alfa 70, la suma de ellos dos, quiere decir que este ángulo externo, ¿cuánto tendría que ser? Alfa más 70. Pero te pregunto, ya está alfa, ¿cuánto te falta? 70. Ahora sí, muchachos, nos enfocamos de lleno en este triángulo que estoy pintando. ¿Cuánto deben sumar los ángulos internos de ese triángulo? 180. Digo entonces, X más 70, eso tiene que ser igual a 180. 2X, 70 pasa a restar, te quedaría que 2X es igual a 110, 2 pasa a dividir, el valor de X tiene que ser igual a 55 grados. Ahí está, muchachos, problemita número 9. Pasamos al problema número 10 y dice lo siguiente. Si AC es igual a AD, calcular la longitud de DH. Muchachos,
Te mencionan que AC tiene que ser igual con AD. O sea, si AC vale culebrita, AD también que tiene que ser culebrita. Luego te dicen, calcula la longitud de DH. Colocamos X por acá. Muchachos, tú vas a empezar observando lo siguiente. Mira, si AC es igual con AD, debes aprovechar esas longitudes que son iguales. Realizamos lo siguiente. Prolongamos por acá, BA, de esta manera. Y de este punto D voy a trazar una perpendicular hacia esa prolongación. Listo. 90 grados por acá. Este puntito que sea G. Listo, muchachos. Profe, ¿para qué hizo eso? Para que observe lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que si por acá este angulito fuera alfa, alfa 90, angulito beta? ¿De acuerdo? Alfa 90 beta, beta 90, este angulito necesariamente tiene que ser alfa. Alfa 90, este angulito tiene que ser beta. Muchacho, quiero que observes esos dos triangulitos. Mira, este triángulo que estoy pintando, triángulo ABC, y este triángulo de acá, triángulo DGA. ¿Estás tú de acuerdo que en el triángulo ABC observas alfa 90 beta, alfa culebrita beta? Muchachos, por acá, alfa 90 beta, también observo ¿qué cosa? Alfa culebrita beta. ¿Esos triángulos son congruentes, sí o no? Muchachos, congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Digo entonces por acá, triángulos, rectángulos congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Caso ala. Profe, ¿de qué me sirve eso? Me sirve para observar lo siguiente. Mira, por aquí a beta se le opone la longitud de BC. De B hasta C, 5 más 2, eso es 7. Entonces, por aquí, a beta también, ¿cuánto se le debe poner? 7. Quiere decir que la longitud de GA, ¿cuánto tiene que ser? 7. Colocamos por acá. La longitud de GA tiene que ser 7. Ahí está, muchachos. Ahora, observa lo siguiente. Mira, ¿estás de acuerdo que si esto es 90, necesariamente esto que tiene que ser 90? 90, 90, 90. Este angulito también que tendría que ser obligatoriamente 90 grados. Muchachos, ¿estás de acuerdo que G, B, H, D, eso es un rectángulo, sí o no? Característica del rectángulo, los lados opuestos, las longitudes de los lados opuestos, ¿cómo son? Iguales. Quiere decir que si esto es 5, ¿eso también cuánto vale? 5. Colocas por acá. La longitud de GD tiene que ser 5. De igual forma por acá, mira, te pregunto, DH es lo que yo quiero calcular, es X. Por lo tanto, GB también ¿cuánto tendría que ser? X. Colocas por acá. La longitud de GB, eso tiene que ser X. Colocamos por acá X. Ahora, muchachos, ¿estás de acuerdo que en los triángulos congruentes trabajamos con beta, pero falta quién? Falta alfa. Te pregunto lo siguiente, por aquí, ¿a alfa quién se le pone? 5. Por lo tanto, por acá, ¿a alfa quién se le tiene que poner? 5. Quiere decir que la longitud de AB necesariamente tiene que ser 5. Colocamos por acá. Longitud de AB tiene que ser 5. Y muchachos, ¿estás tú de acuerdo que X es la suma de quién? 7 más 5. Colocarás por acá entonces lo siguiente. 7 más 5 tiene que ser igual a X, por lo tanto el valor de X tiene que ser 12. Ahí está, muchachos, problemita número 10. A ver, jóvenes, problema número 11 dice lo siguiente. En la figura calcular la longitud de AD. Le colocamos X. Muchachos, quiero que observes por acá. Ángulo de 30 grados, un ángulo conocido. Muchachos, para yo poder usar ese ángulo conocido necesito un triángulo rectángulo. Vamos a hacer lo siguiente. En el triángulo CDE voy a trazar la altura de H. De esta manera trazamos la alturita. 90 grados por acá. Obviamente por acá tiene que ser 90 grados también. Y ese que sea puntito H. Muchachos, 30, 90, este angulito tiene que ser 60. Yo te mencioné en la teoría que en el triángulo rectángulo de 60 y 30, si a 90 se le pone 2K, a 30 ¿qué se le pone? K, o sea, la mitad.
Quiere decir que si a 90 se le pone 8, a 30 ¿quién se le debe poner? La mitad, que sería 4. Entonces digo lo siguiente. En el triángulo rectángulo DHE, notable de 60 y 30, la longitud de DH ¿cuánto es? 4. Ahora, muchachos, observe el triángulo ACD, triángulo rectángulo de 45 y 45. Notable. Debo recordar que a 45 se le pone K, a 45 se le pone K, y a 90 K raíz cuadrada de 2. Muchachos, quiere decir que la longitud de los catetos, ¿cómo son? Iguales. Si a 45 se le opone puntito, a 45 también ¿qué se le pone? Puntito. Muchachos, quiero que observen lo siguiente. Si tú colocas por acá angulito alfa, alfa 90, eso, colócale beta. Beta 90, eso sería alfa. Alfa 90, esto tendría que ser necesariamente beta. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que este triángulo que estoy pintando con este de acá son triángulos congruentes, sí o no? Profe, alfa puntito beta, congruentes. ¿Por qué caso? Por el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Digo entonces por acá, triángulo rectángulo ABC congruente al triángulo rectángulo CHD por el caso ángulo, lado, ángulo. Caso ALA. Listo. Profe, ¿en qué me ayuda eso? Me va a ayudar para decir lo siguiente. Si por acá a alfa se le pone 4, por aquí a alfa ¿quién se le debe poner? 4. Quiere decir que la longitud de BC tiene que ser igual a 4. Colocas por acá. Longitud de BC, eso tiene que ser igual a 4. Listo. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo? En el triángulo rectángulo ABC, 3, 4, ¿cuánto es la hipotenusa? Correcto. La hipotenusa tiene que ser 5. Profe, no lo entendí. Pitágoras. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 16 más 9, 25. Raíz cuadrada, 5. Muchachos, si puntito vale 5, aquí puntito también ¿qué tiene que ser? 5. Entonces, muchachos, tenemos que la longitud de AC es 5, la longitud de CD es 5, triángulo rectángulo notable de 45 y 45, ¿sí o no? A 45 se le pone K, a 45 se le pone K, a 90 K raíz de 2, a 45 se le pone 5, a 45 se le pone 5, a 90 ¿qué se le pone? 5 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 5 raíz cuadrada de 2. Ahí está, muchachos, problemita número 11. A ver, jóvenes, problema número 12 dice lo siguiente. Determina el valor de X si AD es igual a BC. Quiere decir que si por aquí AD vale culebrita, la longitud de BC también tendría que ser culebrita. Listo. Empezamos por acá. Mira, observa este angulito conocido, ángulo de 53 grados. Muchachos, para yo trabajar con ese angulito necesito un triángulo rectángulo. Por eso en el triángulo ABC voy a trazar la altura BH. De esta manera. Trazamos la altura. 90 grados por acá y también 90 grados por acá. Eso será puntito H. Recuerdo lo siguiente. Si esto es 53, eso es 90, necesariamente esto tiene que ser 37. Triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Muchachos, observa la nubecita. Recordemos que a 37 se le opone 3K, a 53 4K y a 90 5 veces K. Eso aplico aquí, en el triángulo AHB. Muchachos, a 90 se le opone 5K, a 90 ¿quién se le opone? 10. Quiere decir lo siguiente, 5K tiene que ser igual a 10, por lo tanto el valor de K es igual a 2, ¿sí o no? Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que si por acá a 53 se le pone 4K, a 53 aquí también se le debe poner 4 veces K? Pero K ¿cuánto vale? 2. 4 por 2, esto tiene que ser 8. Entonces encontramos que la longitud de BH ¿cuánto es? 8. Muchachos, ¿estás de acuerdo que si este angulito de aquí es teta 90, tú puedes colocar por acá angulito alfa? Teta 90 alfa. Por acá, teta 90 alfa. Muchachos, observen esos triangulitos que estoy pintando. Mira. Este triángulo rectángulo con este triangulito de acá. Mira. Alfa culebrita teta, alfa culebrita teta.
¿Esos triángulos son congruentes, sí o no? Digo entonces, el triángulo rectángulo BHC es congruente al triángulo rectángulo DBA por el caso ángulo, lado, ángulo, por el caso ala. De manera que, si por aquí a teta se le pone 8, aquí a teta ¿quién se le pone? X. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 8. Ahí está, muchachos, problemita número 2.